Entonces de ahí surge esa controversia. Entonces, en este sentido, yo creo que el resultado fiscal, digamos, cero, no debe de ser la base para calcular una UFIN. O sea, el cero, por decirlo de esa manera, es un símbolo, o sea, de acuerdo con el diccionario de la lengua española, el cero es un símbolo sin valor propio, que se utiliza en la numeración arábiga para poder ocupar un lugar vacío donde donde no debe haber una cifra significativa. El cero es la nada. Okay. ¿De acuerdo? Es la ausencia de valor. Entonces, si yo parto de cero para calcular, para restarle una cantidad, voy a dar como resultado un resultado negativo. Entonces, en la medida en que yo tome el resultado fiscal cero y le resto los no deducibles, siempre voy a tener una UFIN negativa. Claro. ¿Y cuál es el efecto de la UFIN negativa? Bueno, si una empresa que, para hacerlo simple, en su primer ejercicio le da este resultado fiscal, en el segundo ejercicio le da resultado fiscal cero y tiene no deducibles, esos no deducibles de 20 pesos le va a dar una UFIN negativa de 20 pesos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué va a suceder en el siguiente ejercicio? En el siguiente ejercicio vamos a suponer que la empresa tiene una utilidad fiscal y paga impuestos sobre la renta. ¿Sí? Al pagar el impuesto sobre la renta, vamos a pensar que tiene una utilidad de, pensemos, de 20 pesos, paga el impuesto sobre la renta de 6 y le quedan 14. 14 de dividendos para entregárselo a los accionistas. Pero como la empresa trae 20 de UFIN negativa del año pasado, resulta que... Ahora trae 6 negativos. Que trae todavía 6 negativos. Más la actualización, ¿no? Del Al negativo, entregar ¿no? esos 14 a los accionistas vía dividendos, como no hay UFIN, tiene que pagar otra vez el 30% de impuesto de la renta. Claro. Entonces, considero que la interpretación del resultado fiscal cero es una interpretación muy peligrosa porque las empresas pueden estar duplicando el pago del impuesto sobre la renta, no en el momento de su determinación, sino en el momento en que distribuyan dividendos. Aquellas empresas que traen UFINes positivas y de repente traen un resultado cero, el resultado de una UFIN negativa va a disminuir las UFINes positivas y cuando repartan dividendos ahí se va a ver el efecto de considerar estas UFINes negativas. Entonces, yo creo también que debe de distinguirse una cosa. El cuarto párrafo del artículo 88 de la ley expresamente nos dice cuáles son las UFINes negativas. Claramente nos dice resultado fiscal menos el ISR menos las partidas no deducibles, con las excepciones que ya dijimos. Cuando estas dos últimas, los no deducibles y el ISR, son mayores que el resultado fiscal. Ese es el único caso reconocido por la ley como UFIN negativa. Y si hacemos números, vamos a ver que si el objetivo de las UFINes siempre ha sido el que se igualen con las utilidades contables, pues resulta que la UFIN negativa a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 88 es el equivalente de las pérdidas contables. Sí, claro. O sea, si yo tengo UFIN negativa en un ejercicio de las del artículo 88, cuarto párrafo, es porque tengo pérdida contable. Claro. ¿Ok? Sí. Entonces, si tengo pérdida contable, es lógico que tenga una UFIN negativa. ¿Ok? Claro. Pero no puedo generar UFINes negativas cuando no tengo pérdidas contables. Correcto. Imagínate el efecto. No tengo pérdidas contables, al contrario, tengo utilidades. Contable. Y UFIN negativa. Y tengo UFIN negativa, cuando reparta dividendos vuelvo a pagar impuestos sobre la renta, hay una duplicidad. Entonces, el hecho de que esto suceda hace que esa duplicidad afecte las finanzas de las empresas. Y debemos de recordar que el impuesto sobre la renta grava la modificación patrimonial positiva de las personas, claro, físicas o morales, y en este caso, el efecto en la UFIN de considerar ese resultado fiscal cero es pagar un impuesto sin haber modificado positivamente el patrimonio de la empresa. Entonces creo que es muy delicado considerar esto, y aquí también debería haber algún pronunciamiento de la autoridad
para dejar claro que la única UFI negativa que puede resultar es la que establece el cuarto párrafo del artículo 88. Correcto, Fer. Bueno, adicional a lo que atinadamente comentas, hablando de cuando hay pérdida fiscal, digo, no lo regula el artículo 10 cuando hay pérdida fiscal. Cuando hay pérdida fiscal lo regula el artículo 61, ¿no? Así es. O sea, aquí no, ni siquiera nos podrían decir, oye, es que el resultado fiscal, no, espérame. Es que, ¿en dónde habla el artículo 10 de la pérdida fiscal del ejercicio? Habla de la utilidad fiscal y del resultado fiscal. Yo creo que, desde luego, que la ley está hecha para recaudar definitivamente y prever la forma en que se debe tener una base gravable para recaudar, y como excepción está el tema de la pérdida fiscal. Y así como tú lo dices, la ley no prevé los casos donde una empresa pierde todos los años o pierde en más de un ejercicio de manera continua. Claro. Porque no es el objetivo regular pérdidas, sino ver cómo se recauda el las impuesto. Contribuciones. Así es. Muy bien, Fer. Pues te comentaba que este tema nos iba a dar fácil para 3 horas, que algún día me gustaría, si nos lo permites, invitarte a que continuáramos charlando de este y otros temas. Y se me acabó el tiempo, pero a mí me gustaría, si quieres otra pregunta de las que, es que me mandaste varias, pero alguna otra que consideres importante, que ya no siga yo en el orden, pero que sea una pregunta más que... Bueno, un tema que considero importante, sí, también que tiene que ver con dividendos, sus fines y demás, es el tema de sociedades cooperativas. Bien. Las sociedades cooperativas que tributan en el título segundo, como cualquier otra persona moral, de acuerdo con la legislación que tienen, la Ley General de Sociedades Cooperativas, las utilidades que generan se llaman rendimientos. ¿Okay? Entonces, esos rendimientos se pueden entregar, se pueden dar anticipos de rendimientos o se le entregan rendimientos del ejercicio a los socios. La ley del impuesto sobre la renta contempla que esos anticipos de rendimientos o rendimientos pueden tener 2 tratamientos, equivalentes a sueldos y salarios, como asimilados a sueldos, o bien como dividendos. Okay. Si los tomo como sueldos y salarios, los puedo hacer deducibles, pero si los tomo como dividendos, evidentemente no son deducibles ningún dividendo. Okay. Entonces, en el caso de la ley del IETU, la ley del IETU nos dice, cuando una sociedad cooperativa determine su base gravable y su impuesto, el IETU, le puede restar el impuesto sobre la renta pagado, ¿de acuerdo? Okay. Le puede restar el impuesto sobre la renta pagada. Entonces, imagínate una sociedad cooperativa que en el impuesto sobre la renta determina una utilidad y toda la utilidad la reparte con anticipos de rendimientos durante el año para que al final su resultado sea 0. Pues ya. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los anticipos de rendimientos tienen el tratamiento de sueldos y salarios. Y vamos a suponer que por los niveles de ingresos de esta cooperativa, la tasa de impuesto de cada socio es 30%. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, como los hicieron deducibles, prácticamente no hubo resultado fiscal al término del ejercicio, y entonces el impuesto que tienen que pagar es el IETU. Sí, claro. Cuando calculan el IETU, contra el IETU puedo acreditarle los sueldos y salarios y asimilables a sueldos a razón del 17.5. ¿De acuerdo? Sí. Sin embargo, si yo tengo un IETU que pagar y le acredito solo el 17.5 de los anticipos, cuando el impuesto que pagó el socio es 30%, ahí puede quedar un saldo a cargo de la cooperativa de IETU que tiene que pagar. Claro. Cuando si se tomara como dividendo el anticipo de rendimiento, el dividendo, si hubiera pagado el mismo impuesto que es 30%, le permitirían acreditar el 30% y no el 17.5%. Qué interesante. Este diferencial entre el 17.5 y el 30% que efectivamente pagó el socio vía asimilables a sueldos, había sido reconocido por la autoridad fiscal en una regla de resolución miscelánea en 2010. Y no la quitaron. Una regla 1435, parece que era la regla, y el 28 de diciembre de 2010 la eliminaron. Sí. Entonces, esta eliminación perjudicó a las sociedades cooperativas y yo considero que debería de retomarse esta regla para evitar esta
digamos, este diferencial en perjuicio de aquellas cooperativas que entregando rendimientos a sus socios, la tasa de impuesto sobre la renta que paga individualmente sea superior al 17.5 y que ese impuesto sobre la renta pagado sea acreditable contra el IETU en lugar de acreditar solo el 17.5 de los anticipos pagados. Entonces considero que es un tema muy interesante, muy importante que debería de retomarse o que la autoridad volviera a publicar esta regla para 2012. Y similar tratamiento con sus debidas diferencias sería para la sociedad civil también, ¿no? Una sociedad civil que distribuye anticipos de remanente también, pudiera ser el tratamiento similar, ¿no? Similar, porque si hay socios de una sociedad civil que tengan niveles de ingresos que rebasen el 17.5, ahí hay un perjuicio también, por no poder acreditar el total del impuesto. No debemos de perder de vista que al final del día los dueños de la persona moral son los socios de la cooperativa o los socios de la sociedad civil, que esos anticipos vienen siendo equivalentes a dividendos pagados. Debe de ser también la transparencia fiscal del IETU, ¿no? Como hay transparencia fiscal de los dividendos en renta, ¿no? Sí sería algo así, ¿verdad? Sería algo así, entonces, pero pues desde luego que este tema, por ejemplo, hace que, por no estar esta norma ya en vigor, algunas sociedades civiles y cooperativas decidan pagar dividendos en lugar de estar dando los anticipos de rendimientos para que, si tuvieran que pagar IETU, acrediten todo el impuesto pagado a través de dividendos y no de asimilables a sueldos. Interesantísimo, Fer. Pues Fer, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Yo quiero darte las gracias por tu tiempo. Ojalá algún día nos puedas acompañar con algún otro tema o para ver si terminamos las preguntas que aquí nos enviaste. Pero qué amable, muchas gracias por tu tiempo, Fer. Con mucho gusto. Vamos a dar un aplauso, por favor, al contador. Muy amables. Gracias, Fer. Gracias. Hasta pronto, amigos, con un programa más de los mejores fiscalistas de México. Buenas tardes.